Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Es un honor para mí el día de hoy estar con ustedes en este curso de electrocardiografía clínica. Yo soy Daniel Sierra, yo soy médico cardiólogo adscrito en la Unidad de Cuidados Críticos Coronarios y Urgencias en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y bien, ya en la recta final de nuestro curso, el día de hoy vamos a tratar de analizar cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que nos van a llevar a un paro cardíaco, cómo se identifican y cómo se tratan. Vean ustedes que la principal diferencia que tenemos que marcar es entre paro cardíaco y un ataque cardíaco o un infarto o el miocardio. Vean ustedes que el paro cardíaco es el punto final de múltiples alteraciones clínicas, metabólicas, isquémicas, inflamatorias que nos pueden llevar a alteraciones del ritmo cardíaco que van a concluir en una ausencia de la formación del estímulo eléctrico para este latido cardíaco, es decir, alteraciones eléctricas que nos van a llevar al paro cardíaco. Y el ataque cardíaco, el infarto agudo del miocardio, es cualquier disfunción metabólica, isquémica o inflamatoria que va a generar una ausencia de la función contráctil del músculo cardíaco. Es decir, el paro cardíaco es una alteración meramente eléctrica y el ataque cardíaco es una alteración de la función sistólica del corazón. Entonces, vean ustedes que la muerte súbita y el paro cardíaco son elementos que no son nada raros. Se estima que hay entre 180 y 300,000 eventos al año de muerte súbita o paro cardíaco. Vean ustedes que la incidencia de estos eventos es más en la población que tiene más factores de riesgo, es decir, mientras ya tengan un antecedente de cardiopatía isquémica, falla cardíaca o incluso que hayan sido o que sean supervivientes de un ataque cardíaco o de un paro cardíaco más bien, pueden ser mayor la incidencia entre estos pacientes. Sin embargo, cuando lo hacemos el conteo a partir de los eventos por año en el mundo, vean ustedes que la mayoría de los eventos de muerte cardíaca, de muerte súbita, se llevan y se presentan en población general, es decir, en pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. La mayoría de la etiología o de la enfermedad cardiovascular subyacente de la muerte súbita es la enfermedad arterial coronaria en sus dos espectros, tanto en el síndrome coronario agudo como en el síndrome coronario crónico. Además, también es seguido de las cardiomiopatías como la cardiopatía dilatada, la hipertrófica o también la ritmogénica. Vean ustedes también que existen síndromes hereditarios de formación arrítmicas, como el síndrome de Cutel largo, el síndrome de Brugada y también las taquicardias catecolaminérgicas. Y vean también una causa que no es menor en nuestro medio, en México, la enfermedad valvular cardíaca, esto principalmente secundario a la enfermedad reumática. Entonces, vean que uno de los elementos que nos van a condicionar caer en paro cardíaco es la formación de fibrilación ventricular. La formación de fibrilación ventricular, como ya lo vimos previamente, es un ritmo o es una alteración eléctrica del corazón en el cual se generan múltiples sitios de estímulo eléctrico y sobre todo macro reentradas o reentradas que van a generar estímulos eléctricos caóticos y una activación heterogénea en la cual no hay una formación del impulso miocárdico de manera efectiva. Entonces, el paro cardíaco puede ser desarrollado por múltiples condiciones clínicas, desde extrasístoles, también existen un incremento de riesgo por un QT largo, también como en el síndrome isquémico coronario. Todas estas alteraciones, tanto inflamatorias, isquémicas y también por electrolitos, pueden principalmente generar dos alteraciones del ritmo que nos van a condicionar incremento en el paro cardíaco. Uno es la taquicardia ventricular y el otro es la fibrilación ventricular. Entonces, estos dos elementos ya están condicionados y sobre todo identificados muy bien desde hace mucho tiempo en la ACLS como dos elementos que se llaman ritmos desfibrilables, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Estos dos ritmos, estos dos elementos, son los que tenemos que estar buscando en pacientes que caen en paro y iniciamos de manera temprana el ACLS, que es la reanimación cardiopulmonar avanzada. Estos dos, o la presencia de estos dos ritmos, nos obligan a que iniciemos estrategias, sobre todo terapias eléctricas, como la desfibrilación, con el fin de lograr resetear el sistema eléctrico de conducción y así generar un nuevo impulso eléctrico. Siempre es importante mencionar
que tenemos que tratar de identificar tempranamente las causas reversibles, que son los famosos Hs y las Ts, porque pueden venir de ahí. Siempre la etiología del paro cardíaco puede ser por hipovolemia, puede ser por hipoxia, puede ser por acidosis, puede ser también por alteraciones electrolíticas, como ya les comentaba, también por hipotermia, pero también neumotórax a tensión, tamponamientos, trombosis pulmonar, trombosis coronaria y también algunos fármacos que nos pueden llegar a intoxicar. Entonces, la formación de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular nos obliga a identificarlo temprano, pero sobre todo a iniciar una RCP que sea eficaz. Y una vez que se identifican que sean ritmos desfibrilables, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular sin pulso, tenemos que dar una descarga eléctrica en desfibrilación con el fin de lograr un nuevo reimpulso eléctrico de manera organizada. Y así continuar cada 2 minutos con RCP hasta que logramos salir de un ritmo que sea desfibrilable. El otro lado de la moneda es aquellos pacientes que tienen paro, pero que no tienen ritmo cardíaco, que se llama asistolia, o que tienen ritmo cardíaco identificable por el electro, pero no tienen la función contráctil, es decir, no tienen latido. Eso se le llama una actividad eléctrica sin pulso. En el escenario de estos dos últimos, lo que se recomienda principalmente es continuar con maniobras de reanimación cardiopulmonar y seguir vigilando cada 2 minutos con epinefrina si es necesario, ver hasta que el momento en el que el paciente sale a un latido normal o que tiene algún ritmo desfibrilar. Entonces, como les decía, la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular puede ser precedida de múltiples fenómenos eléctricos. Uno de ellos son las contracciones ventriculares prematuras. Las extrasístoles, como los conocen también, son múltiples fenómenos eléctricos que tienen múltiples morfologías y que tienen múltiples implicaciones clínicas. Pueden ser benignas e incluso pueden ser malignas. Pero vean ustedes que pueden ser también aisladas, pueden ser de una morfología, pueden ser múltiples morfologías. Pero también cuando se presentan dos seguidas, a eso se llama dupleta, luego tripletas, cuando son tres, son más de tres, y cuando se presentan más de tres, pueden ser llamadas taquicardias ventriculares. Por eso es lo importante. Las contracciones ventriculares prematuras siempre van a precedir a las a las taquicardias ventriculares. Vean ustedes también que se pueden presentar de manera alternada con los latidos nativos. Uno y uno, por ejemplo, un latido nativo y un latido extrasistólico, eso se llama bigeminismo. Entonces, múltiples morfologías que pueden ser benignas o aparentar ser benignas, si están presentes, hay que identificarlas tempranamente y sobre todo tratar de identificar una etiología para modificar modificar la persistencia de estas arritmias y sobre todo que no degeneren en taquicardias ventriculares. Vean cómo aquí en este ejemplo pueden ser aisladas, ¿no? Se presentan un ritmo sinusal, y el cuarto latido es una extrasístole. Y así va alternando 3 latidos nativos y una extrasístole. La extrasístole tiene una morfología totalmente distinta al latido nativo, tiene un QRS más de 120 milisegundos y además tiene una repolarización totalmente contraria al QRS que tiene en la morfología que están viendo ustedes. Otro lado, también vean aquí, un paciente puede estar alternando un latido y un latido, es decir, un latido nativo, como pueden ver caracterizado por la onda P, y también vamos a ver que viene precedido o viene seguido más bien de una extrasístole ventricular porque el QRS cambia la morfología, la duración y también la repolarización, es decir, la onda T va totalmente contraria al sentido del QRS. A esto que están viendo ustedes se le llama bigeminismo. Es un latido normal que alterna con un extrasístole. Aquí vamos a ver otra condición clínica en la que un paciente tiene múltiples extrasístoles, pero vean las características de estas extrasístoles. Son pacientes que tienen latidos normales o latidos nativos, uno y uno, y de repente vienen dos morfologías totalmente distintas al ritmo nativo, de un QRS ancho, una onda T que va totalmente contraria al QRS, es decir, la repolarización es discordante, y además tienen dos morfologías idénticas seguidas. A esto se le llaman, cuando vienen dos extrasístoles juntas, se les llaman dupletas. Vean aquí, otro escenario en el que la gravedad se va subiendo. Es un paciente que tiene latidos nativos normales, sinusal, y de repente tiene extrasístoles ventriculares. Pero vean cuántas son más de 3. A esto se le llama taquicardia ventricular.
Y como dura, como van a ver aquí ustedes, es una taquicardia ventricular cortita, a eso se le llama o se le denomina una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, estos pacientes nos están avisando que algo está inestable desde el punto de vista de la membrana eléctrica del cardiocito y tenemos que modificar principalmente o fijarnos en los electrolitos, sobre todo calcio y magnesio. Si un paciente persiste con alteraciones de los electrolitos, evidentemente el riesgo aumenta conforme va pasando el tiempo. Entonces, vean, uno de los precedentes de las extrasístoles es la prolongación del QT. Entonces, cuando el QT se va incrementando, y esto sobre todo por frecuencia cardíaca, pero principalmente por electrolitos y fármacos, cuando ustedes identifican un QT prolongado, este paciente tiene alto riesgo de generar extrasístoles y por lo tanto de generar taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular en el peor de los casos. Entonces, uno de los tips que tenemos a veces para analizar el electrocardiograma es que la onda T esté justo en medio de los segmentos RR que están analizando aquí. Por ejemplo, RR y la onda T está justo en medio. Por lo general y lo normal es que la onda T esté más pegada al QRS que va precediendo. Por lo tanto, cuando lo ven justo en medio, ahí tenemos que medirlo exacto y tratar de ajustarlo por frecuencia cardíaca con las fórmulas que ya conocemos, que puede ser Basedow-Frederica, pero estos dos elementos son los más importantes. Identificarlo temprano y sobre todo tratar de identificar qué condición lo está incrementando. Fármacos como antipsicóticos, haloperidol o lanzapina pueden incrementar el QT. Y también alteraciones electrolíticas como calcio, magnesio y potasio. Vean aquí un paciente con hipocalcemia, paciente que era postoperado de resección de hormonas paratiroideas y tiene hipocalcemia en el postoperatorio temprano. Entonces vean ustedes que tiene un ritmo sinusal, sin embargo la onda T aumenta en su duración, tiene una base ancha y el QT está incrementado a partir de un desplazamiento del segmento ST y de la onda T con una base ancha. Entonces vean ustedes que la onda T está justo en medio del RR. Y aquí es cuando tenemos que medirlo bien. Pues aquí tenemos que identificar primero qué es un QT largo y segundo tenemos que tratar de identificar por qué está apareciendo este QT. Y muchas veces son electrolitos que no medimos de manera convencional. Vean, por ejemplo, la hipotermia, ¿no? Aquí están viendo ustedes un hallazgo electrocardiográfico que se llama ondas Osborn, que se presentan con un incremento del QT, pero sobre todo una alteración en la onda T con la hipotermia. Entonces, vean cómo este inicio temprano, ¿no? Upslope se llama, de la onda T al final del QRS es característico de la hipotermia, esa es la onda Osborn. Y por lo tanto, aumenta la duración de la onda T y esto aumenta también la duración del QT. Entonces, todas estas condiciones que aumentan la duración del QT, tenemos que identificarlas temprano porque la prolongación del QT puede ser un factor de riesgo para tener arritmias ventriculares. Por ejemplo, vean este caso. Es un paciente que tuvo hemorragia subaracnoidea y por lo tanto tiene hipertensión intracraneal. Entonces, estos pacientes con una descarga autonómica muy intensa, es decir, una liberación súbita de catecolaminas, pueden generar alteraciones electrocardiográficas y no significa que se estén infartando y pueden tener los electrolitos normales. Estos pacientes con la prolongación del QT, a partir de la duración de la onda T, vean ustedes que es una onda T que dura casi toda la repolarización. Es una onda T de base ancha, que son ondas T profundas, de ramas simétricas, y en el contexto clínico adecuado hay que descartar siempre una hipertensión intracraneal. Entonces, con tanta descarga adrenérgica, estos pacientes prolongan el QT, es el sitio propicio para tener extrasístoles y ahí degenerar en fibrilación ventricular. Aquí el mensaje más importante es identificar estos fenómenos que nos pueden ir preavisando, nos pueden ir notificando que algo no está bien en la membrana eléctrica del miocito. Como en este caso, vean un infarto en el cual hay un incremento de la repolarización, vean una elevación del segmento ST con la onda T de base ancha y ramas simétricas, y esto evidentemente también va a prolongar el QT. Entonces, estos son datos que también tenemos que estar buscando, porque en el escenario de infarto agudo del miocardio, en el que la membrana está isquémica, que está aturdido el miocardio, y además hay alteraciones de la estabilidad del sistema eléctrico de conducción, hay un QT largo, pues es el sitio ideal para tener fibrilación ventricular. Entonces, vean ustedes lo que pasa en este paciente.
Es un paciente que tiene un ritmo normal, ritmo sinusal, pero la onda T está hasta acá y está justo en medio de la onda RR. Por lo tanto, aquí estamos viendo que es muy probable que este paciente tenga un QT largo. Muy probablemente este paciente tenía hipomagnesemia, tenía hipocalemia y no se corrigió a tiempo. Sin embargo, vean lo que pasa. Un paciente que degenera el QT largo tiene una extrasístole. Aquí vemos el latido normal y una extrasístole que aparece justo en un lugar, en un momento que no es el adecuado, que es justo en la onda T, que está en la repolarización en la fase 3. Entonces, vean ustedes que un latido extrasistólico en un lugar, en un tiempo indeterminado, mal ubicado, es decir, inoportuno como la onda T, eso puede condicionar a que tengamos una degeneración del ritmo eléctrico del corazón, de un ritmo sinusal a una fibrilación ventricular. A esto, a esto se le llama un fenómeno de R sobre T, que es una extrasístole sobre la onda T y degenera en fibrilación ventricular. Y esto que están viendo ustedes es una torsión de puntas o torsión de Poix, y esto es la condición, una taquicardia ventricular polimórfica, pero en el contexto de QT largo. Entonces, las taquicardias ventriculares, vean ustedes que es otro tipo de fenómenos que nos van a incrementar el riesgo de tener paro cardíaco. Entonces, vamos a ir escalándole las condiciones que pueden llevarte al paro. Vimos las extrasístoles, vimos el QT largo, y ahora vamos a ver qué es lo que el preámbulo del paro cardíaco, que son las taquicardias ventriculares. Entonces, estas taquicardias ventriculares pueden ser de una morfología o pueden ser de muchas morfologías. A eso se llama monomórficas o polimórficas. Entonces, la principal condición clínica es algún daño estructural que está generando fenómenos de reentrada, sobre todo en el tejido miocárdico, que pueden ser cicatrices. Y esto, por lo general, es por infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de las taquicardias ventriculares? Vean ustedes que siempre va a haber una disociación atrioventricular, es decir, la frecuencia cardíaca ventricular va a ir diferente a la descarga eléctrica de los atrios y de tanto la onda P puede estar dentro del QRST en cualquier segmento y eso se le llama una disociación atrioventricular. El QRS va a estar más de 140 milisegundos. El eje eléctrico del corazón va a cambiar totalmente distinto, va a ser totalmente distinto al que está en ritmo sinusal y también puede tener conducciones por bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda. Y característicamente hay dos signos que nos van a aumentar la probabilidad de que nuestro electrocardiograma sea altamente sugerente de taquicardia ventricular. Uno es que exista una aberración en la onda S, y el otro es que la duración de que inicia el QRS, que es la onda R, a la máxima deflexión de la onda S, que es el intervalo RS, sea mayor de 100 milisegundos. Esto se le llama signo de Brugada. Entonces, vean ustedes que este paciente tiene antecedente de cardiopatía isquémica y llega por palpitaciones. Pues aquí están viendo ustedes un QRS, una taquicardia de QRS ancho que es monomórfica y que además puede estar condicionando un incremento en el riesgo de muerte o de paro cardíaco, porque esto en el escenario de una arritmia, si no se quita temprano, puede generar también en falla cardíaca de manera persistente. Entonces, esta es una taquicardia ventricular monomórfica con una concordancia positiva en todas las derivaciones precordiales. Todos, vean ustedes que todos los vectores van hacia arriba, por lo tanto, a esto le llamamos una concordancia positiva. Aquí pasa lo contrario. Vean ustedes que también es una taquicardia de QRS, de complejos de QRS ancho, que es monomórfica y que además tiene una concordancia negativa en todas las precordiales, es decir, que conduce con una rama izquierda. Tiene una ausencia del vector en B1, B2 y tiene RS en B5, B6, que es altamente sugerente de una taquicardia ventricular, pero además también ustedes están viendo que tiene una concordancia negativa y que sugiere un bloqueo de rama izquierda. Entonces, las taquicardias ventriculares monomórficas siempre son por mecanismos de reentrada, o sea, cicatrices del miocardio. Y cuando estas duran más de 30 segundos, se llaman taquicardias ventriculares sostenidas. Y si no, duran 30 segundos, son no sostenidas. Entonces, característicamente,
el QRS es más de 120 milisegundos, no hay una identificación objetiva de una onda P precedente al QRS. Al contrario, puede haber una onda P en cualquier parte del QRS, como ya saben ustedes, y característicamente también la onda T es discordante o es opuesta a la polaridad del QRS. Y esto también es la misma morfología o la misma concordancia en todas las derivaciones precordiales. Entonces el tratamiento, pues evidentemente son antiarrítmicos. Estos pacientes generalmente los presentan y las toleran bien. Hay que ver que no hay isquemia, pero sobre todo tenemos que iniciar tempranamente amiodarona como un antiarrítmico de elección para que no degeneren en fibrilación ventricular y sobre todo taquicardias ventriculares que se mantienen y que son sostenidas también pueden degenerar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Vean ustedes un paciente que tiene taquicardia de QRS ancho, que es monomórfica, que además es concordante en todas las derivaciones, pero vean ustedes que de repente sale el ritmo sinusal. Entonces, un ritmo sinusal alternando con un QRS ancho, con una onda T totalmente discordante al QRS, y está alternando un latido nativo con un extrasístole. Para que vean ustedes que las extrasístoles o las contracciones ventriculares prematuras no en todos los casos son benignos. Hay que estudiarlos siempre, todos hay que tratar de identificarlos y sobre todo detectar causas estructurales y metabólicas como causas etiológicas de estas arritmias. Entonces vean que era un paciente que estaba con bigeminismo, alternando latido normal con un extrasístole y de repente degenera taquicardia ventricular monomórfica. Este es muy importante mencionar que no está asociado a un incremento del QT. Entonces, es un QT normal, pero con extrasístoles. Entonces, sí hay que estudiar magnesio y potasio, pero hay que tratar de identificar sobre todo un sitio en el cual haya una reentrada y que estemos sospechando de una cicatriz por cardiopatía isquémica. Entonces, vean aquí otra taquicardia ventricular. Estamos con un paciente que está taquicardia de QRS ancho, que es monomórfica y que además está teniendo latidos característicamente que se llaman latidos de fusión y latidos de captura. Estos dos datos característicos que les estoy poniendo aquí, una fusión y dos de captura, son los datos en los que se hace el diagnóstico de taquicardia ventricular de manera inequívoca. Estos dos datos, al igual que la disfunción atrioventricular, son datos que sugieren y que sustentan de manera importante el diagnóstico de taquicardia ventricular. Entonces, ven ustedes que un paciente tiene una fusión, latidos normales y una captura. Y de repente otra vez latidos normales y una captura y una fusión. Y estos datos son los datos que nos van a nos van a alertar que el paciente puede tener una taquicardia ventricular monomórfica. Entonces, vean ustedes lo mismo. Un paciente que tiene una taquicardia ventricular porque es un QRS ancho, que es monomórfica, la misma morfología en el latido de ritmo, pero aquí vean ustedes, tiene una morfología de rama derecha. Tiene una concordancia positiva en todas las derivaciones. Y aquí tiene una concordancia negativa. Es decir, vean la polaridad de todos los del ritmo cardíaco y sobre todo vean, es una taquicardia de QRS ancho, monomórfica, que aquí conduce con imagen de rama derecha. Y recuerden esto muy importante, el eje eléctrico se cambia totalmente distinto al ritmo que está o al eje eléctrico que está en un ritmo sinusal. Pues queden muy claros estas imágenes. Vean la morfología. Vean el signo de Brugada. RS es más de 100 milisegundos en todas las precordiales. Desde que empieza la onda R hasta que termina la onda S son más de 100 milisegundos. Y estos son los datos más importantes que nos sugieren que es una taquicardia ventricular. También vean ustedes que vamos a buscar disociación atrioventricular y vean aquí cómo la onda P aparece justo al final del QRS. Y esto está metiéndose la onda P y esto quiere decir que existe esta disociación. Los ventrículos se contraen por su ritmo y las aurículas también por su ritmo. Entonces, otro tipo de taquicardias ventriculares son las polimórficas. Estas son otro contexto clínico más grave. Generalmente son secundarias a isquemia o un infarto agudo del miocardio. Estas no las toleran también los pacientes. Estas degeneran rápido en fibrilación ventricular. Por lo tanto, tenemos que tratarlas de manera rápida y eficaz. Entonces, una de ellas es la torsión de puntas.
Generalmente la torsión de puntas es una taquicardia ventricular polimórfica, pero que tiene de manera basal o antecedente de un QT prolongado. Y esto hace que aumente el periodo refractario relativo y puede crear un extrasístole en la onda T, que es la fase 3 del ciclo eléctrico, y ahí puede generar enfibrilación ventricular. Entonces, siempre hay que descartar hipomagnesemia, hipocalemia, fármacos que aumenten el QT, que son por lo general fármacos antipsicóticos, y tratar de reponer lo que nos está condicionando a esto. Es decir, el tratamiento definitivo es tratar la causa que está generando esta aparición de QT largo y por lo tanto el riesgo de tener una fibrilación ventricular. Entonces, aquí están viendo, es el característico caso o el ejemplo de una taquicardia ventricular por un QRS ancho, pero que además ya no es la morfología homogénea, sino es una morfología que va subiendo y bajando, y esto es una taquicardia ventricular polimórfica. Y esta es de alto riesgo de generar fibrilación ventricular y por lo tanto muerte al paciente. Entonces, como les decía, estas son secundarias a isquemia y o infarto o algo muy, un ataque agresivo, de inflamatorio a nivel del ritmo cardíaco, de la función cardíaca, y estos por lo general son patognomónicos de que el paciente puede estar muy grave y que puede generar muerte. Entonces, la gran diferencia, o nada más tener en mente, es que la torsión de puntas es una forma de taquicardia ventricular polimórfica, pero siempre en el contexto de un incremento de la duración del QT. Vean aquí, este es un paciente que tiene un ritmo sinusal, pero tiene 1.9 de potasio. Entonces, ¿qué está pasando? Vean ustedes que tiene el ritmo nativo normal, ritmo sinusal, QRS, y la onda T está hasta acá. Y esta es una extrasístole. Aquí también vean, la onda P, QRS, onda T, extrasístole, y ahí vamos, ¿no? Aquí lo que están viendo ustedes es lo mismo que les enseñé hace rato, es el fenómeno de R sobre T, es una onda R sobre la onda T, es decir, una extrasístole en el periodo refractario del corazón. Entonces, como es lo peor que le puede pasar a un paciente. Este electrocardiograma que están viendo ustedes es un electrocardiograma que nos está hablando de un paro inminente. O sea, es muy difícil tener un electrocardiograma así de tan ejemplificador como este. Pero vean ustedes que este paciente tiene el QT largo por hipocalemia, con extrasístoles por hipocalemia y con estas extrasístoles que están cayendo en la fase de repolarización. Y esta justo cae en esta fase 3 del punto del ciclo eléctrico, pues corre el riesgo de degenerar en esto que vamos a ver aquí, que es la torsión de puntas, que es la torsión de pointes, que es una taquicardia polimórfica. Entonces, vean, aquí estamos viendo un paciente que tiene un QT largo, extrasístoles, QT largo, extrasístoles. Desafortunadamente, tuvo el paciente una extrasístole, dos extrasístoles, y a la tercera ya degeneró en taquicardia ventricular polimórfica. Ven ustedes que no siempre pasa como la suerte de este paciente que tiene extrasístoles y eventualmente vas a caer en taquicardia ventricular, pero al tercer latido prácticamente degeneró en esto que ustedes están viendo en una taquicardia en forma de espiral. Y por eso se le llama torsión de puntas, porque va cambiando la polaridad a lo largo de todo, a lo largo de todo lo que están registrando en el electrocardiograma. Entonces, esto es una taquicardia ventricular polimórfica. Aquí van ustedes lo que pasa en la línea arterial. La línea arterial es un registro que a veces ponemos en las arterias para tener una medición exacta de la presión arterial, pero también nos va a graficar qué tan efectivo es el pulso eléctrico, es decir, el gasto cardíaco. Entonces, aquí vamos a ver el ritmo cardíaco y aquí el pulso o el periodo expulsivo, que este es prácticamente la línea arterial. Entonces, vean cómo tiene dos latidos normales, pulso y pulso. En la extrasístole el pulso es más chiquito, un latido normal, y de repente un extrasístole justo en la onda T. Entonces este paciente hace un QT largo porque vean ustedes la inversión de la onda T muy invertida, y además el QT prolongado. Entonces es el sitio ideal para tener extrasístoles. Este paciente a la segunda extrasístole, degeneró en una taquicardia ventricular polimórfica con inversión o contorsión de puntas, que esta es una torsión de Poix.
Entonces, siempre que vean un QT prolongado, hay que tratar de identificarlo temprano, tratarlo con electrolitos si es lo que necesita el paciente, o quitar fármacos, porque puede pasar esto, una extrasístole en un tiempo que no sea el adecuado y genera paro cardíaco. ¿Cuál es la repercusión de la fibrilación ventricular o de la taquicardia ventricular? Vean ustedes que, a diferencia de que se está generando el latido cardíaco aquí, prácticamente la presión arterial baja y sobre todo no hay impulso eléctrico adecuado y no se genera la función de bomba del corazón. Entonces el gasto cardíaco se pierde. Entonces son periodos en los que el paciente, aunque tenga ligeramente latidos, pues no está generando una adecuada expulsión del volumen circulante efectivo. Y esto condiciona daño al órgano blanco, el corazón, cerebro, riñón. Vean aquí este ejemplo. Un paciente que tiene ritmo sinusal, el QT largo, ritmo sinusal, QT largo, ritmo sinusal, una extrasístole, y vean, perdón, y vean una extrasístole justo en la onda T y degenera una taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, también esta es una torsión de puntas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que indicar de manera temprana? Y lo primero que tenemos que hacer son 2 gramos de sulfato de magnesio. Tenemos que estabilizar la membrana eléctrica del corazón y con esto evitar la persistencia y que se perpetúe una alteración del ritmo como la taquicardia ventricular y sobre todo tratar de corregir rápidamente la duración del QT. Aquí vean ustedes lo mismo. Es un paciente que tiene extrasístoles, justo un fenómeno de R sobre T y degenera una taquicardia ventricular, pero la cual fue no sostenida y de repente recupera otra vez el ritmo sinusal, pero lo que llama la atención es la duración de la base de la onda T y todo el QT. Entonces, aquí el ejemplo claro es siempre estar enfocados y estar midiendo, identificando tempranamente a aquellos pacientes que tienen prolongación del QT y por lo tanto a incremento del riesgo de tener taquicardias ventriculares. Y aquí vamos a ver cómo se juntan 3 fenómenos complejos. Vean que es un paciente que tiene un ritmo normal, un ritmo sinusal, vienen 3 extrasístoles, una extrasístole que, más bien, son 3 extrasístoles, taquicardia ventricular, y cómo se degenera una taquicardia ventricular polimórfica, y esta va a degenerarse en fibrilación ventricular. Entonces, la presencia y la identificación de una taquicardia ventricular polimórfica, si no se corrige, degeneran rápidamente a fibrilación ventricular. Entonces, taquicardia ventricular por extrasístoles, por un QT largo, taquicardia ventricular polimórfica y esto termina en una fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular, como ustedes saben, pues es el estímulo eléctrico que es caótico, que es errático, pero que es desorganizado totalmente. Se forman microondas de impulso eléctrico dentro del miocardio y esto no genera un impulso homogéneo y sobre todo lo suficientemente fuerte para generar la función sistólica del corazón. Entonces, la fibrilación ventricular prácticamente ya es un dato ominoso de ausencia de latido cardíaco y es un dato de paro cardíaco. Por lo tanto, tenemos que identificarlo y sobre todo iniciar una descarga eléctrica con, con desfibrilación como ustedes todos lo saben, ¿no? Entonces, ¿cuáles ritmos tenemos que desfibrilar? Pues vamos a ver más adelante, pero principalmente la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Entonces, como ven ustedes, la fibrilación ventricular son deflexiones irregulares que son caóticas y que tienen amplitud variable. Evidentemente, no hay activación de las aurículas, por lo tanto, no hay onda P y no hay un complejo QRS identificable. Y además, la amplitud, conforme va durando más tiempo en fibrilación ventricular, va disminuyendo conforme más dura esta fibrilación o más persiste esta fibrilación. Entonces, vean aquí, son 2 trazos electrocardiográficos de un paciente con taquicardia ventricular polimórfica y degenera en fibrilación ventricular. Entonces, no hay ondas P, no hay ondas QRS, son voltajes que van variando y conforme más dura la fibrilación ventricular, menor voltaje tiene. Igual manera, vean ustedes, es una taquicardia ventricular polimórfica que va degenerando en la fibrilación ventricular y los voltajes se van disminuyendo. No hay activación auricular, no hay QRS, y esos son los datos más importantes que tienen que identificar ustedes. Son ondas eléctricas caóticas y erráticas, en las cuales no generan un impulso eléctrico sistólico homogéneo. Entonces, vean aquí un triste caso. Característicamente es un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio,
en cara inferior, porque tiene elevación del segmento CT en D1, D2, D3 y ABF. Aumenta el QT y en un QT aumenta el riesgo de tener una extrasístole. Justo aquí cae una extrasístole en una onda en una onda T y degenera una taquicardia ventricular polimórfica, y esto, al persistir la taquicardia ventricular polimórfica, degenera en fibrilación ventricular. Por eso, la taquicardia ventricular polimórfica siempre se va también a desfibrilar. Entonces, vean esto porque aumenta el riesgo de esto, precisamente de caer en fibrilación ventricular. Esta es una de las causas más comunes, la cardiopatía isquémica, el infarto o el miocardio. Entonces, está tan inestable la membrana del miocito, está tan inflamado y está tan sobreestimulado por el impulso eléctrico y adrenérgico, y esto genera que tengas un incremento en la tasa de disparos y sobre todo el riesgo de tener extrasístoles. Pero si además el terreno está puesto por un QT largo, hipomagnesemia, hipocalemia, pues evidentemente no tenemos mucha defensa para disminuir el riesgo de arritmias. Entonces, aquí es un claro ejemplo de que la inestabilidad de la membrana del miocito pues puede generar en paro cardíaco y sobre todo en la muerte del paciente. Vean aquí otro ejemplo, igual D2, D3 y ABF. Estamos cayendo en un paciente con elevación del segmento CT, un infarto agudo del miocardio, que también tiene una extrasístole justo en la onda T, en la fase 3 del sistema eléctrico, del ciclo eléctrico de conducción, y degenera en una taquicardia ventricular polimórfica. Y esto después degenera también en una fibrilación ventricular. Es cuestión de tiempo. Empieza a fibrilar el ventrículo y prácticamente ahí, cuando hay esta disociación eléctrica mecánica, pues es muy difícil sacar adelante a los pacientes porque hay que corregir principalmente la condición que lo llevó a este punto. Es decir, en este escenario tenemos que corregir la isquemia, hay que corregir también los electrolitos, hay que ver que no tenga acidosis, que no tenga falla renal, que no tenga hipoxemia, que no tenga hipercapnia, y además también que no exista otra condición en las que, como que no estén contempladas, como algunos fármacos que los pacientes consumen y no sabemos. Entonces, en estos tempranamente tenemos que estabilizar la membrana, 2 gramos de sulfato de magnesio y sobre todo no perder tiempo de RCP, tratarlo tempranamente y también identificar los ritmos para que podamos dar una descarga eléctrica de manera eficaz, que es lo que realmente va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿cuándo y a quién desfibrilamos? A estos 3 grupos de pacientes. Una taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular y una taquicardia de QRS ancho irregular, o sea, una taquicardia ventricular polimórfica. Estos pacientes, como tal y como dice la ACLS, son los grandes pacientes que corren el riesgo de caer en fibrilación ventricular, como es el caso de la taquicardia ventricular y la taquicardia ventricular polimórfica, porque degeneran en fibrilación ventricular y esto en paro cardíaco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre desfibrilación y cardioversión? Que ustedes saben, la cardioversión siempre es emitir un impulso eléctrico que está sincronizado de acuerdo al latido cardíaco. Es decir, el aparato va a detectar cada espiga de onda R y va a emitir un impulso eléctrico para que caiga justo en ese segmento. Y la fibrilación y la desfibrilación va a emitir un impulso eléctrico independientemente del ciclo. Como no hay ningún ciclo eléctrico que se pueda identificar, no hay ninguna onda R, el impulso eléctrico se emite y con eso se pretende resetear todo el sistema eléctrico de conducción y otra vez tener un estímulo eléctrico organizado, el cual nos pueda permitir generar impulsos mecánicos de la función sistólica del corazón. Y lo más importante es esto, evitar esto, punto. Estos pacientes pueden generar una actividad eléctrica sin pulso o de plano asistolia. Entonces, recordar que el ciclo de estos pacientes es sobre todo permanecer y mantener una buena perfusión de los tejidos y una buena ventilación con un RCP. Y estar revisando cada 2 minutos. Esto siempre hay que revisar cuáles son las etiologías, ya sean siempre las H's y las T's. Prácticamente para eso está hecho esa mnemotecnia, porque las principales causas de tanto colapso hemodinámico y tanto alteración eléctrica del corazón, pues por lo general van a venir de esas mnemotecnias. Todas las acidosis, la hipercalemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, también la trombosis coronaria, trombosis pulmonar, las toxinas, el taponamiento, de ahí generalmente podemos tener las condiciones clínicas más reversibles y sobre todo identificables de manera óptima. Y por último, vean ustedes qué otras causas de muerte súbita o de paro cardíaco existen. Entonces, puede haber pacientes que tengan alguna condición que sea hereditaria o que sea sindromática,
que te puede aumentar el riesgo de tener tanto QTs prolongados como también alteraciones o activaciones eléctricas heterogéneas y caóticas que evidentemente van a culminar en el riesgo de muerte súbita o de paro cardíaco. Para esto vean ustedes que tenemos síndromes ya genéticos hereditarios como el síndrome de Brugada, en el cual está caracterizado por tener un paciente o familia de pacientes, grupo de pacientes que tienen una imagen de conducción de bloqueo de rama derecha, es decir, RSR, pero con elevación del segmento ST en B1 y B2. Aquí lo podemos ver muy claro. RSR, RSR con elevación del segmento ST. Y estas son mutaciones en el canal de sodio, que genera gradientes en la activación de todo el, de todo el endocardio. Y esto, tanta heterogeneidad en la activación eléctrica puede culminar en muertes súbitas y sobre todo en arritmias ventriculares. Entonces, estos pacientes, que son raros, sí, pero son pacientes que tenemos que tener en la mente y sobre todo tenemos que tener en la mira. Ya una vez que los identificamos, tenemos que hacer pruebas diagnósticas y sobre todo dar tratamientos que pueden ser prevenibles de una muerte súbita. Y en esto la clave es colocar algunos dispositivos que van por abajo de la piel que se llaman desfibriladores automáticos implantables. Estos emiten descargas eléctricas con el fin de evitar arritmias letales, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y con esto evitar la muerte del paciente. Vean, hay otros síndromes como en esto, un niño de 9 años con sordera desde el nacimiento y viene por desmayos y viene por crisis convulsivas. Y vean, ustedes también tienen un antecedente de 2 tíos maternos con paro cardíaco o muerte cardíaca a los 23 y 27 años. Entonces, todo orienta que el paciente tiene alguna enfermedad hereditaria. Entonces, un niño que vean ustedes que tiene una sordera neurosensorial, siempre hay que buscar un síndrome de QT largo, ¿ok? Estos son familiares y esto se llama Romano-Ward. En este síndrome de Romano-Ward van a haber pacientes que están en ritmo sinusal, pero que el QT está bastante prolongado. Entonces, y más con el antecedente de un paciente que tiene familiares con muerte temprana de origen cardiovascular, pues hay que sospechar un síndrome de QT largo. Estos pacientes hay que colocarles desfibrilador automático implantable porque pueden tener extrasístoles y de ahí tener una degeneración taquicardia ventricular polimórfica y también paro cardíaco. Entonces, estos pacientes que tengan un QT largo, hay que estudiarlos a la familia y también a ellos hay que hacerles un tamizaje temprano, sobre todo los pacientes que sean familiares de alguno que identifiquemos que ha tenido muerte súbita. Entonces, la característica en este ritmo eléctrico que ustedes están viendo es un paciente en ritmo sinusal, pero con el QT largo. Vean otro caso clínico. Es un paciente que su hermano a los 15 años falleció por muerte súbita y viene por síncope en reposo. De entrada, un síncope en reposo es alto riesgo y más en un paciente joven. Entonces están viendo un ritmo sinusal, un paciente que probablemente tiene algún tipo de hipertrofia del ventrículo derecho, pero tiene alteraciones en la repolarización de B1 a B4 a B5. Y vean, característicamente tiene una onda que está rara, ¿no? Que está medio inusual. Y es esta espiga que ustedes están viendo aquí, justo en el punto J. Esta espiga que están viendo ustedes es la onda epsilon. Y esta es un dato catocneumonónico de una enfermedad que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Esta arritmia tiene alto riesgo, como tal, de muerte súbita. Por lo mismo, porque se generan alteraciones eléctricas en la activación todo el ventrículo derecho y esto genera un gradiente importante en la activación del endocardio. Entonces, ustedes tienen que fijarse que tratar de identificar la onda epsilon, que es una onda positiva justo después del QRS. Como lo están viendo aquí en esta espiga, en esta espiga y en esta espiga. Esto es altamente sugestivo, sugerente de un paciente que tiene una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Esta enfermedad, como pueden ver aquí, es una enfermedad en la cual el tejido miocárdico se suple por tejido adiposo y por lo tanto también genera alteraciones estructurales del sistema eléctrico de conducción. Y eso genera gradientes de activación y sitios de reentrada, lo cual te pone en riesgo de tener muerte súbita. Y estas tres son una de las enfermedades que están mejor descritas como causas hereditarias de muerte por incremento del QT o sobre todo por incremento en el riesgo de muerte súbita.
Por tanto, vean ustedes que las causas de paro pues, son múltiples, pero por lo general son taquicardias ventriculares y eh, también la fibrilación ventricular. Siempre tenemos que tratar de identificar tempranamente las taquicardias ventriculares si son polimórficas o monomórficas, porque la etiología siempre va a cambiar. La etiología en las monomórficas, por lo general, es una cicatriz, una reentrada, y en las polimórficas son cuestiones hemodinámicas agudas, agresivas y graves. También cuestiones de electrolitos como hipomagnesemia, hipocalemia e hipocalcemia. Entonces tenemos que identificar siempre tempranamente estos datos eléctricos tempranos de alto riesgo porque tenemos que iniciar terapias farmacológicas que realmente van a prevenir que estos ritmos eléctricos se degeneren en fibrilación ventricular y sobre todo en paro cardíaco. Siempre lo más importante, recuerden, es tratar de identificar la causa subyacente. En el caso de los pacientes que tienen alteraciones familiares, en esos pacientes se identifica temprano un tamizaje temprano familiar y también se recomienda la colocación de dispositivos automáticos implantables como desfibriladores. Bueno, y con esto terminamos. Quiero agradecer enormemente su atención y estamos listos para la sesión de preguntas. Muchas gracias.